En las sociedades que habitamos y estamos y nos movemos, hermanos, encontramos diferentes situaciones adversas y dificultades que enfrentamos como familias, como seres humanos, como hombres, como mujeres, como iglesia del Señor, como entidades también. Y estas, dentro de las adversidades y dificultades que encontramos, la sociedad va diferenciándonos, va haciendo clasificaciones. Por ejemplo, al inicio, ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Adán y Eva, si nos remontamos a la Biblia, si nos remontamos a los tiempos de la agricultura, en donde no existían las civilizaciones, donde no existían todas estas urbes, las sociedades realmente no existían ningún tipo de clasificaciones, no habían ningún tipo de distinciones, más que la persona que trabajaba como aquel que no lo hacía. Había una inocencia en todos esos aspectos. Pero a medida que el modernismo ha venido surcando los tiempos y avanzando las ciudades, cada vez más las sociedades han venido clasificando, haciendo clasificaciones a tal grado de que esto lo vemos a nivel general mundial. Por ejemplo, usted ve hace como un promedio de 30 años, unos promedio de 50 años, la élite del mundo diseñó un plan malévolo para todavía hacer una distinción más fuerte. Hace 50 años, por ejemplo, la mayoría de países, Alemania, Japón, teníamos los mismos salarios. Lo mismo se pagaba en Alemania como en Estados Unidos. Pero a partir de que se diseñó un plan en el mundo, entonces ese plan consistía en diseñar dos patios. Un patio en donde podríamos vender caro y un patio en donde podríamos vender barato. Pero para eso había necesidad de degradar a la sociedad. Y es ahí en donde empieza el gigante chino a crecer, y es ahí en donde se crean los dos patios. El mercado mundial, que es el de Estados Unidos, 250 millones, se vende más que en China, más que cualquier otro país, capacidad económica, y el otro patio en donde están los pobres, en donde están los necesitados, los países subdesarrollados. Y es ahí en donde se creó aquella idea malévola: ya no compitamos con calidad, sino que compitamos con precio. Y es ahí en donde aparece China, y levantan a China, y usted ve el monstruo que es China ahora. Pero ¿en qué vino a terminar todos estos planes? Todo esto viene a terminar en discriminación. Todo esto viene a terminar en humillación para los pueblos, para las sociedades. Dice una persona muy conocida en uno de sus libros, dice: ¿cuál es la diferencia? Dice, ¿cuál es la diferencia entre dos manos de una persona de África a un americano? Ninguna. El mismo tiene los dos pies, dos manos, el mismo cerebro, todo igual. Somos seres humanos iguales. Pero dice este millonario: ¿por qué razón en África, en Centroamérica, en China se paga $1 la hora, 50 centavos la hora? ¿Por qué? Si son las mismas manos, son los mismos pies, el mismo ser humano. ¿Pero por qué? Porque se diseñó ese plan malévolo en donde hay que pagar barato en una parte y en otra parte hay que cobrar bastante. Entonces es ahí en donde usted va viendo cómo estas sociedades han venido golpeándonos, diseñando planes, y todo esto viene a resumirse y a aterrizar específicamente en humillación para los pueblos. Por eso no tiene lógica. Por eso le digo, piense, si dos manos de un africano, dos manos de un salvadoreño es lo mismo de las dos manos de un americano. Pero ¿por qué a qué le pagan 7 y 8 y 10 la hora y a nosotros nos pagan menos? Eso no existía. Cuando Japón era potencia del mundo, todo era en base a calidad, no era en base a precio. Pero se cambió el plan malévolo para hundir más a las naciones. Y es ahí donde usted ve cómo nos llaman
países subdesarrollados. Usted ve la alta discriminación que hay sobre nuestros países, a tal grado de que mucha gente, el turismo, no viene por toda esa discriminación que hay. Usted sabe cómo nos llaman en los países europeos, a El Salvador y a nuestros países. Y todo eso es discriminación, humillación a nuestros pueblos. Y es ahí en donde uno debe de preguntarse, ¿de dónde surge todo eso? En el tema económico se lo estoy ya planteando, ¿de dónde surgió todo eso? De hacer dos patios literales, uno barato y otro caro. Es acá en donde todo esto viene, no solamente se queda ahí. Si nos vamos a Estados Unidos, usted ve la ola de discriminación interna dentro de Estados Unidos. Si usted va a ciertos países, la ola de discriminación interna sobre ciertas personas, sobre ciertos estados, sobre ciertas situaciones. Hace poco vimos una total situación negativa para el mundo entero, donde mataron a una persona, unos policías. Y usted ve todo eso, ¿en qué viene a aterrizar? En humillación a la dignidad del ser humano. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta mañana. Pero todo esto, vemos, hermanos, que no solamente se queda ahí, sino que esto va surcando todos los escenarios. Esto va surcando en los diferentes escenarios. No solo los países discriminan, sino que también las personas, las sociedades. Y es ahí en donde se empiezan a hacer clasificaciones sociales. Criticamos a Estados Unidos, pero internamente también nosotros hacemos distinciones sociales. Las sociedades hacen distinciones sociales. Y es ahí en donde empieza a surgir la humillación del ser humano. Es ahí en donde empieza a surgir la humillación de los seres humanos. Y esa es una de las razones por las cuales no solamente se queda ahí, sino que esto se traspasa las fronteras. No solo se queda en los países, no solo se queda en nuestra sociedad, sino que esto muta y pasa también a las familias. Y es ahí en donde usted ve escenarios difíciles, complicados, en donde en muchas familias vemos cómo el hombre pierde, el hombre como cabeza, como autoridad del barco, como capitán de la tripulación, empieza a perder los estribos. Y es ahí en donde usted ve que dentro de los núcleos familiares empieza a haber también humillación. Empieza a ver el hombre no toma su rol. Y como hay un tema bastante interesante que se le llama los alcances de la potestad discrecional. O sea, ¿hasta dónde llega mi poder? ¿Cuáles son los linderos y las fronteras de mi poder? Y es ahí en donde han surgido todos estos fenómenos de feminismo y todo esto, en donde se empodera a la mujer y todas estas situaciones. Pero dentro de un contexto, son situaciones que se dieron, situaciones negativas. Hombres o mujeres que no entendieron hasta dónde llegaban sus límites y sobrepasaron los límites. Se sobrepasaron esas fronteras. Pensaron de que el ser autoridad era ser un déspota. Pensar que ser autoridad era ser una persona que nadie le podía decir nada. Se pensó que el ser autoridad era una persona de que solo podía dar órdenes. Y es ahí en donde aparecen todos estos nuevos movimientos sociales de personas que ya pasaron de hace algún tiempo, que fueron afectadas por este tipo de personas que traspasaron las fronteras. Y es ahí en donde usted ve los grandes auges muy modernos, muy fuertes, porque ya hay mucha gente dañada por personas que no entendieron hasta dónde llegaban sus límites. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y
Y se pasaron los límites, se pasaron las fronteras y se empezó a humillar a la pareja. Y se empezó a humillar al otro. Y se empezaron a sacar los trapos al sol. Y no entendieron de que el límite llegaba hasta un lado, que la frontera llegaba hasta acá, que en ningún momento eso significaba un cheque en blanco. Lo que significaba era que eras autoridad, que eras la cabeza, y sobre esa persona recaía la responsabilidad de la toma de decisiones. En otras palabras, cuando la persona y el ser humano no entiende eso, traspasan los linderos, traspasan las fronteras, entonces caemos en lo que hace Estados Unidos con otros países, en humillación. Entonces, esto no solamente es a nivel de países, sino que a nivel de países, a nivel interno de clases sociales, y nos metemos a las familias, también dentro de las familias hay una humillación interna, o del esposo o de la esposa. No solamente se queda ahí, sino que esto muta y va y avanza hacia los padres, hacia los hijos. Y es ahí en donde usted encuentra mucho hijo en rebeldía, mucho hijo que no recibe consejo, mucho hijo que dice, no, yo para ser como mis padres, yo no quiero nada del evangelio, esto y lo otro, porque fueron padres de familia que no entendieron la frontera, que no entendieron que eran autoridad, pero tampoco se podía humillar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Yo lo he repetido por años acá. Uno de los mayores errores que un padre puede cometer es pegarle enfrente de las personas en una reunión a sus hijos. Eso se llama humillación. Si usted va a regañar a su hijo, si usted lo va a castigar, si usted lo va a disciplinar, se tiene que controlar. Se tiene que controlar rotundamente, aunque le haya quemado la casa, aunque le haya vendido la casa, aunque le haya vendido la refrigeradora, se tiene que controlar y nunca humillarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa esa frontera, que sí, es que yo soy el papá, y como yo soy el papá, yo a este mono lo puedo agarrar a patadas, a este mono puedo hacer esto otro, y puedo hacer esta otra cosa con él falso. Eso no se llama ser autoridad, eso se llama ser humillador. Aunque no le guste, eso se llama ser humillador. Hay límites hasta donde usted puede llegar como padre. Hay cosas que usted ya no las puede hacer, solamente sugerir. Y cuando se pasan esas fronteras, es ahí en donde viene el dolor. Y uno dice, ¿y por qué mi hijo no quiere ser evangélico? ¿Y por qué mi hijo no me hace caso? ¿Y por qué la niña nomás tiene 18 años, se quiere ir de la casa y ya no vuelve, y no le vuelve ni a hablar nunca más? ¿Por qué? Porque se pasaron las fronteras. No respetaste, humillaste. Y esas son las consecuencias de haber pasado las fronteras. Y se pagan caro. Pierdes a tus hijos, pierdes tu esposa, pierdes tu esposo, pierdes muchas áreas, porque la persona queda marcada. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta mañana. Y es ahí en donde usted ve dentro de los escenarios. Pregúntele a su hijo o a su hija qué piensa de usted. Qué bueno eso. Dígale, hijo, hija, si volvieras a nacer, le pedirías a Dios nacer en esta misma casa. Decímelo, que he hecho mal. Eso significa entender de que la autoridad tiene límites. La autoridad tiene límites y se llega hasta un punto, no más. Entonces, hermano, no le puedo tirar patada delante de la gente. No, lo que usted tiene que hacer es llamarlo una semana después, 15 días después, un mes. Si usted lo corrige con vara, lo corrige, le dice, mire esto otro. Pero nunca, las madres, contrólense, nunca humillen, porque los tiempos dan vuelta. Los tiempos dan vuelta, y entonces hoy ustedes humillarán, pero mañana las humillarán a ustedes. Y es ahí en donde usted tiene que tener mucho cuidado. Y es ahí donde muchas madres dicen, ay, ¿qué pasa? Y mi hijo me humilla ahora. Hay que revisar el antepasado.
Hay que revisarlo. Si no hay huellas, si no hay marcas. Y es ahí en donde uno se da cuenta que muchas cosas las hicimos mal. Las hicimos mal y estamos pagando lo que se sembró. Entonces lo único que tenemos que hacer es soportarlo. Entonces, países, la sociedad, el padre, la mujer, el hombre, los hijos. Vea dónde va mutando todo esto. Y no solamente se queda ahí, se hace estratos sociales. Los pobres y los ricos. Aquel y aquel otro. Si tenemos las mismas dos manos, si tenemos la misma cabeza, tenemos 2 pies o tiene 4 usted. Somos iguales. Lo mismo que dice aquel, somos iguales. Vivamos en una champa o vivamos en una mansión, somos iguales delante del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Pero esto no solamente se queda ahí, sino que muta más adentro. Y vemos en el caso del primer libro de Samuel, en el primer capítulo, número 1, una familia, 2 mujeres, que una, por la condición que Dios le había permitido a ella de tener hijos, no había entendido que esa era una bendición que Dios le había permitido a ella, a Penina. Entonces ella pensó de que como tenía esa bendición, entonces podía humillar a la otra. Y dice acá en donde leíamos que empezó a usar esa bendición que Dios se le había dado, empezó a usarla para humillar a la otra. Y empezó a humillar y empezaba a burlarse de ella y empezaba a hacerla pedazos. Y no solamente eso quedó ahí, sino que esta mujer, porque a veces uno ve a las personas y piensa que eso no va a pasar las fronteras, pero sí penetra hasta el alma y hasta el corazón. Y dice que esta mujer, al ver la humillación de esta mujer lloraba. Esta mujer no solamente lloraba, sino que esta humillación la había llevado a ella a dejar de comer. No solamente eso, sino que esta mujer lloraba entristecida, dejaba de comer y además esto la hizo buscar el templo del Señor. Es ahí donde usted ve que esta mujer nunca debió haber hecho esto. Penina nunca debió haber hecho esto. Lo que ella debió haber hecho era darle gracias a Dios y decir: gracias, Señor, porque a mí me permitiste tener hijos. Pero a esta mujer tiene una tristeza, está pasando una situación difícil en su vida, y entonces, Señor, voy a orar por ella para que Dios la bendiga, para que Dios haga el milagro en su vida. Pero no, dice que la irritaba, la molestaba, la señalaba, la humillaba. Nunca debió haber hecho. Este es el típico padre que, como es padre, entonces, mira, me vas a lustrar los zapatos mañana y tarde. ¿Y por qué, papá? Porque yo soy tu papá. Mira, ¿y por qué, mamá? Por esto y por otro. No, las cosas se deben de pedir de favor. Mira, ¿me puedes ayudar en esto? Mira esto otro, aquí, allá. Porque eso construye, eso internamente la persona se da cuenta de que realmente todos somos iguales. Yo soy tu papá, pero igual me llena la boca igual a vos. Solamente que Dios me permitió ser tu papá o ser tu mamá. Eso es todo, pero somos amigos, somos de la misma especie. Solo que yo tengo un par de años más que vos, eso es todo. Pero no, esta Penina es de aquel padre. No, empezó a burlarse, empezó a humillarla. Y esta mujer le caló esta situación y la afectó emocionalmente. Y dice acá que su rival la irritaba, la enojaba, la puso triste. Dice, lloraba. Y después de esto dice que esta mujer, al ver esta situación que le estaba aconteciendo, entonces lo que hace es buscar ayuda. Buscar ayuda.
Mire, una de las cosas que uno siempre debe tener cuidado, mucho cuidado, es hacer fiesta del árbol caído. Nunca haga eso. Yo tuve un compañero en la escuela que era el millonario de mi grado. Millonario. Andaba en una Land Cruiser Coronela, para que usted tenga una idea, con un carro seguidor y 3 guardaespaldas. Y cuando íbamos a algunas casas, era un show con él. El niño y todo eso. Pero había algo que no me gustaba en él. ¿Y sabe qué era? Se burlaba de las tortilleras. Y se burlaba feo de las tortilleras, pero horrible. Entonces, pero cuando a uno no le han inculcado esto, entonces uno se ríe igual. Y dice, jaja, igual. Deténgase. Yo dejaba que se ríe, pero me detenía. Para no cansarle, el imperio se le cayó. Se cayó el imperio. El papá siempre es muy millonario, más ahora. Pero el papá lo desheredó completamente. Y para no cansarle, ahí en el mercado central de Soyapango, un día pasando, lo vi. El gran millonario con un localito ahí en el centro de Soyapango vendiendo harina. Que se le gana $1 a la harina. ¿Y cuántas? Y me detuve y le dije, ¿cuántas vendes? Vendo como 20 en el día. El que estaba arriba después estaba abajo. Y no solamente eso, sino que sabe más qué pasó. Se casó y tuvo un hijo con una tortillera de Soyapango. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y sabe qué más pasó? En una discoteca se discutió con el vigilante y le pegaron 6 tiros en la espalda. Y murió. De 29 años. O sea, jamás, aunque le dé gracia, aunque le dé risa, jamás se monte sobre los árboles caídos. Porque no vaya a ser que usted después sea usted el caído. Restaure. Mira, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Pero no, nuestra sociedad es, sí que es tu culpa. Esto, no, es que no es de buscar culpables, es de levantar al que se cayó. Es de decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Ayer veía a una amiga en la noche. Su mamá se cayó, está grave en el hospital. Y Dios me puso eso y le digo, mira, aquí estoy, si querés que te vaya a traer esto y lo otro. Digo, y aquí estoy a la hora para lo que quieras, le dije, porque realmente es así. Después puedo ser yo. Es así la situación. O sea, pero nunca irritar, nunca señalar, nunca mofarse, porque la vida da vueltas. Yo ya vi varios casos que la vida da vueltas y da, pero revueltas. Y esta mujer no entendió eso. Penina no entendió que la vida da vueltas y empezó a señalar, pero como dicen, tocó la tecla que no tenía que tocar. Penina tocó la tecla que no tenía que tocar. Tocó a una hija de Dios, a una sierva del Señor. Ahí sí se metió en camisa de 11 varas. Y esta hija de Dios dijo, esta me está humillando, esta me está irritando, esta ya tengo consecuencias de esto. Lloraba, entristecida, esto, lo otro, aquí y allá. Y entonces dijo, bueno, ¿qué soy? Soy hija de Dios, soy sierva, entonces me voy a ir al templo. Y se fue al templo. Y allá en el templo dice que llegó y empezó a buscar del Señor. Y el pastor que estaba ahí dice que ya habían, miren, eso es bien delicado, perder el oído del Señor, la voz del Señor, dejar de escuchar la voz de Dios.
Elí había dejado de escuchar la voz de Dios. Y esta mujer llega al templo y sin duda la tristeza y la congoja que traía era grave. Era producto, como le digo, de una humillación. Entonces esta mujer, digamos que se tiraba al piso. Esta mujer probablemente echaba espuma por la boca, porque mire, cuando alguien está pasando un momento como esos, uno no sabe cómo va a reaccionar, si se va a desmayar, si se va a tirar al piso. Por eso es que usted ve aquí unos hermanos que gritan, otros que saltan, otros que lloran, otros que levantan la mano, otros, yo recuerdo de unos que ahí les agarraba una gran temblazón. Ahí déjelo. No sabe uno qué lío traen. No sabe. Y entonces, no sabe, esta mujer en esa situación, digámoslo así, echaba espuma por la boca. Y este sacerdote había dejado de escuchar la voz de Dios. Y le va a decir: mujer, vos estás ebria. ¿Qué te pasa aquí en la casa del Señor? Pero esta mujer le contesta y le dice: no, mi Señor, yo no estoy ebria. Yo soy una mujer atribulada. Soy una mujer que hay alguien que lo humilla, que constantemente la está humillando. Pero vea, esta mujer le dice este sacerdote, leámoslo, y dice: el versículo número 15. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, yo soy una mujer que está pasando un tremendo problema. No he bebido ni vino ni sidra. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y por mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, mire, cuando Dios ve, usted sabe que Dios es el Dios del humilde. Dios es el Dios del huérfano. Dios es el Dios de los pobres. Dios es el Dios de los necesitados, de los desamparados. Y cuando el desamparado se presenta delante del Señor y le dice: Señor, me están humillando por esto otro, estoy sintiendo esta afrenta, se burlan de mí por esto y por esto otro. Señor, aquí estoy delante de ti pidiéndote por esta afrenta. Sepa que el Dios que nosotros adoramos y Dios que nosotros servimos no es un Dios de palo, no es el Dios de esquipulas, es el Dios que contesta las oraciones de los afligidos y de los acongojados. Y entonces cuando Dios ve esa situación, dice: voy a acabar con esta humillación que le están haciendo a este hijo mío. Voy a acabar con esta humillación que le están haciendo a esta hija mía. Este hijo que la trapea a esta madre, voy a acabar con esta humillación. La voy a matar y la voy a llevar para la presencia del Señor. Y le voy a acabar toda humillación. Y es ahí en donde muchos hijos no se preguntan por qué se mueren sus padres. Y es ahí en donde el Señor dice: voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, para acabar esa humillación, esa afrenta, esa situación difícil que está pasando su hija, su hijo. Y es ahí en donde el Señor contesta. Es ahí en donde Dios dice: ya se acabó, ya no voy a permitir más
que esta mi hija siga siendo humillada. A esta hija la voy a bendecir y a partir de ahora le voy a dar un hijo. Y a partir de ahora la voy a exaltar. Y a partir de ahora lo voy a levantar. Y es ahí donde vemos casos milagrosos en el Señor. Milagrosos en el Señor. Personas que uno decía no se levantan de eso. Pero aquí hay ejemplos claros. Aquí hay ejemplos claros de eso. Yo me recuerdo cuando el hermano Mauricio andaba alquilando. Hermano Mauricio Chávez. En unos cuartitos, hermano. Él tenía su casa y un terremoto botó su casita, ¿verdad? Y el hermano anduvo por años alquilando. Eso es duro. Llegar uno a alquilar, saber que la llave en cualquier momento se la pueden quitar y le dice al dueño, mira, ya te voy a subir el precio. Es una afrenta. Uno no puede poner un clavo porque el dueño le dice, mira, te voy a subir si me pones un clavo. Si uno se enfrenta a todo tipo de situaciones. Y uno cabal cuando se le acaba el contrato está ahí con miedo, me van a subir, me van a subir. Y uno ve qué hace. Eso es una tremenda inestabilidad. Pero ya no es lo mismo cuando la persona tiene las llavecitas y ya en ese papelito dice el nombre de la persona, ya ese es otro pisto. Pero él, hermano, ahí estuvo luchando. Yo me recuerdo que me comentaban y ahí anduvo. Pero un día el Señor terminó su afrenta. Y vaya a ver la casona que Dios le ha dado. Se acabó y ahí cerca, hermano, chulada, estilo colonial, le digo yo a la casa. La fuimos a inaugurar. Belleza de casa. Pero eso sin duda no se logra en el Facebook. Eso no se logra en el Instagram. Eso se logra pidiéndole al Señor que Dios te levante, que Dios te levante, que te termine la afrenta. Un ejemplo claro aquí, presente. Eso no se logra así. Eso no se logra así nomás. Esta mujer tocó lo que no tenía que tocar. Tocó una sierva del Señor. Y es ahí en donde esta sierva dice al templo, dice a la vigilia, dice el ayuno, dice la oración. Y ahí se enfrenta a esta situación que estaba pasando. Y Dios, como es el Dios de los desamparados, de los huérfanos, de los humillados, de los tristes, de los llorones. Y Dios ve la afrenta y dice, voy a levantarla. A partir de ahora le voy a dar un hijo. Y Dios hace milagros donde nadie lo espera. Por eso es que no se preocupe. Yo recuerdo el caso de Gedeón. Predicamos la semana pasada. El caso de Gedeón. Los madianitas estaban humillando al pueblo. Y lo humillaban. Le llevaban todos los frutos. Lo dejaban pobre, acabado. Como lo dejan los bancos a uno. Terminado, las deudas, pobre. Se lo barrían a Israel. Los habían encuevado. Pero es ahí en donde este pueblo, dice, el pueblo de Dios se dio cuenta que estaba orando mal. Y dice que después de darse cuenta que estaba orando mal, entonces dice que empezó a clamar a Dios. Empezaron a clamar a Dios. Cuando uno está pasando un momento de pobreza difícil, no debe de buscar a Estados Unidos ni al tío rico, porque te va a fallar Estados Unidos y el tal sueño americano o el sueño europeo te va a fallar. Al que tienes que buscar es al Dios todopoderoso, al que no ha perdido ninguna batalla. Y este pueblo se da cuenta de que estaba pasando este momento difícil en su vida. Y dice que empiezan a clamar. Señor, esta pobreza que estamos pasando está difícil. Estamos en prueba, Señor. Pero dice que en ese clamor Jehová levantó a Gedeón y lo levanta. Y después que lo levanta, el Señor empieza
a ganar la batalla económica de Israel. O sea que las guerras se ganan peleando, no peleando en las fuerzas humanas, peleando en las armas espirituales. Y es ahí en donde Gedeón empieza a ganar 32,000 hombres. No, tantos hombres no, te voy a dar la victoria con 300 hombres. Y dice el Señor, te voy a dar la victoria económica con poco vas a ganar, pero te va a abundar. Poco vas a ganar, pero tus manos van a ser prósperas, van a ser bendecidas. No vas a necesitar de moverte del país, ni dejar tu familia, ni tus hijos. Vas a ser bendecido en este país que todo el mundo le dice que es subdesarrollado, que no vale la pena, que es un país pobre. Pero en este país del piso brota el dinero, porque tú lo vas a ver, porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a sacar adelante. Una de las cosas que más me molesta, hermano, con toda sinceridad se lo digo, es que los chinos vengan a hacer dinero a nuestro país. No solamente los chinos, los extranjeros vengan a lucrarse de nuestro país. Hablaba con uno de esos hace algunos años, con uno de esos que manejan hoy todos estos países, hasta un canal de televisión tiene. Y me dice, es que mira, me dice, cuando nosotros venimos aquí a El Salvador, ¿sabes cómo le llamamos allá en Jerusalén nosotros a El Salvador? ¿Cómo? La tierra prometida. A nosotros no nos interesa Estados Unidos, no ese país basura. Nosotros nos interesaba El Salvador, Centroamérica. Para nosotros aquí es la tierra prometida. ¿Cómo? Y es ahí donde uno se da cuenta que realmente, o sea, ¿qué está pasando en nuestra vida? Tenemos 1 millón, 2 millones de salvadoreños fuera. ¿Qué está pasando? No hay oportunidades en El Salvador. No, sino que sencillamente las guerras se pelean en Dios. Las guerras se pelean como las peleó Gedeón con 300 hombres, pero 300 hombres no armados con armas forjadas, sino armados con la valentía, con oración, con ayuno, con presencia del Señor. Se ganan las batallas. Es inconcebible este tipo del 88, sí, 88 me recuerdo. Así como el 88 llegaba a la empresa de nosotros, él como hijo con un rollo de tela aquí, llevaba el camión y lo descargaban, para que tenga una idea. El hijo del señor llegaba con un rollo y lo descargaban. Este millonario del 88 para acá, cuente años, tiene como 20 radios, como 20 no sé cuánto, 20, todos hospitales y un montón de cosas. En 20 años se han levantado. Es que es la tierra prometida para ellos. Pero no solamente para ellos, sino que también para nosotros. Toda vez y cuando usted le creamos al Señor que Dios puede obrar en nuestra vida. Y dice acá, váyase a Génesis, que se me acabó el tiempo y con esto terminamos. Génesis capítulo 39. $39:20. $39:20. Ya tenía días de no estar con este distrito, ¿verdad? Díganle al pastor que me ponga más seguido. Dice 39:20. Y tomó su amo, dice, perdón, 39:20, sí. $39:20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. ¿Ya? Hoy vámonos al 41:40.
41:40. Se nos acaba el tiempo. 41:40. Dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vean lo que dice acá. Este es un hombre. Aquí vamos a poner un ejemplo. Ya puse un ejemplo de una mujer. Hoy vamos a poner un ejemplo de un hombre. Este hombre había sido humillado. Dentro de la humillación habían afectado su dignidad. Era un hombre íntegro. Pero esta mujer, por lo que usted ya conoce y lo que usted ya sabe, entonces le había sucedido que lo difamó, y esta difamación lo lleva a José a la cárcel. Nada agradable, ninguna cárcel es buena, ninguna cárcel es bonita. Por más que sea un castillo, ninguna cárcel es bonita. Pero este hombre cae en la cárcel, pero porque tenía cuello cayó en la cárcel y no lo mataron, porque la procedencia que venía. Pero partiendo de esto, ¿cómo se habrá sentido José en este escenario? José se habrá sentido destruido moralmente. Imagínense caer uno en la cárcel por algo que uno no cometió, que lo condenen a uno por algo que uno no hizo, que le digan esto y lo otro. Mira, te vamos a condenar por algo que no tú hiciste. Levante la mano, ¿quién quisiera eso? Nadie. Nadie. Pero es ahí en donde este hombre, a pesar de esta circunstancia, empieza a alabar al Señor en esa circunstancia. Empieza a no quejarse, y empieza Dios a bendecirlo en esa cárcel. Empieza Dios a prosperarlo en esa cárcel. A tal grado que en el corto tiempo, José, este hombre de Dios, arriba dentro de la cárcel, ya a ser el mayordomo de la cárcel. O sea que ya era el administrador de la cárcel. Vea. Y no solamente se queda ahí, sino que ahora José administraba la cárcel e interpretaba sueños. ¿Qué más humillación de alguien llegar a esos niveles? ¿Qué más humillación que estar en una cárcel? Es una humillación tremenda. Por ejemplo, si usted, cuando yo recuerdo que con el pastor hacíamos algunas campañas ahí en Mariona, eso es tremendo. Eso es algo espantoso. Nos llevaron a ver ahí donde dormían. Eso es tremendo, es un calor horrible. Ahora se pueden ver algunas fotos ahí hoy, pero en ese entonces no había todo eso, solo presencialmente. Es una humillación tremenda. Toda la noche sentir los olores agradables, no desagradables, y todas esas cosas que el otro le agarre en la noche, retorcijón de estómago y todo eso, y estar ahí. ¿Qué más humillación que eso? ¿Qué más degradación de eso? La forma de bañarse, la situación en donde hacen sus necesidades. ¿Qué más? Ya no más. Yo creo que ahí es como el tope de la situación. Pero este hombre de Dios viene y hace algo importante. Ahí glorificó al Señor. Ahí buscó del Señor. Ahí sin duda, dentro de la cárcel, hacía altar al Señor, hacía altar a Jehová, hacía cultos y le decía: reunámonos. Yo adoro a un Dios, no sé por qué he caído aquí, yo no he hecho esto otro, pero cantemos alabanza, hablemos de Dios. Y hablaban de Dios, y dentro de las peticiones
de este ser humillado, sin duda estaba: Señor, sácame de aquí, ya no aguanto, ya no quiero ir a este baño, ya no quiero estar con toda esta gente, esto está difícil, esta situación, no dormir así tranquilito. Señor, ayúdame, sácame. Y mire Dios, como Dios es el Dios de los humillados, y ahí le aparece al faraón un sueño. Mire Dios cómo va obrando con aquellos que están pasando una adversidad, y es ahí en donde empieza todo el proceso de Dios para sacar a este humillado. Pero no solamente eso, sí que eso es un ejemplo tremendo. Este hombre de la cárcel, mire cómo es la glorificación de parte de Dios. De la cárcel, este hombre es algo imaginable. De la cárcel llega a ser el segundo hombre más importante del imperio egipcio del momento. Eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Cómo se explica usted esto? ¿Cómo nos explicamos esta gran bendición acá? Este gran levantamiento así. Y leíamos ahí que dice que le dijo al faraón: no va a haber otro más, al único que le vas a consultar es a mí, le dijo el faraón. Y aquí está el sello. De ahí todos para abajo, hacer lo que vos querás con ellos. Hacer lo que solo a mí me vas a consultar. Es que como dicen, esta señora se metió con alguien que no tenía que meterse. Es que así no se preocupe a usted que lo están extorsionando, no se preocupe a usted que lo están tildando de pobre, de acabado, de esto y lo otro. No se preocupe, porque si usted es sierva y es siervo de Dios, Dios lo exaltará, la exaltará. Termino. La iglesia se fundó en noviembre. 3 meses después aparecimos en este terreno. La lógica humana es que uno empieza al revés. Usted empieza con un cuarto. O sea, usted un cuarto de 20 personas, y después que se le llenan el cuarto de 20 personas, bota la pared y le suma otros 20 cuartos, otros 20 asientos. Pero la situación que la iglesia esta inició con 10 personas. Dentro de los que iniciamos está nuestro hermano Conrado Álvarez, solamente él queda, y mi hermano Plinio, hermano Plinio, son 3 personas. O sea, que se inició con un poquito de gente. Entonces todos nos decían: busquemos una casita. Pero resultó que hubo un milagro de una persona que nos regaló 6 meses aquí, en este inmueble. La persona se dio cuenta de que era una iglesia que iba iniciando y le voy a regalar en mi terreno 6 meses. Y así fue como aparecimos aquí. Pero resulta que en esos 3 meses nosotros le dijimos cuánto valía, y entonces era una cosa imposible. Para no cansarle, al terminar eso, en febrero nos dice él: vaya, sálganse. Teníamos que salirnos. Y es ahí en donde todos de varias iglesias venían a burlarse de nosotros. Traían cámaras acá, para que usted tenga una idea, que cómo era que nosotros íbamos a permanecer acá con 15 gentes, y se burlaban del pastor general, se burlaban literalmente, y venían y nos tomaban fotos y nos tomaban videos. Y es ahí en donde se burlaban: este sí está loco, cómo va a sobrevivir si esa propiedad no sé qué, esa propiedad es imposible para 15, 20 personas. Y se burlaban, pero 2 meses, exacto, ahí está, ¿ve? Y es ahí en donde la gente, 2 meses, y se van a ir, ¿cómo van a aguantar? Pero le quiero decir algo: llevamos ya 25 años en este inmueble. ¿Y sabe por qué? Porque tocaron al que no tenían que tocar. Gloria al Señor. Y nosotros ganamos la batalla. No, es que tocaron a un siervo del Señor.
Por eso es que uno no puede despreciar a nadie. Uno no sabe si ese es sierva o siervo. El gran gigante, cállese, no diga nada, porque no vaya a ser que sea de Jehová ese hombre o esa mujer. Y es ahí en donde uno no pelea las batallas. Y Dios vio a esta congregación humilde, sencilla, y Dios la ha bendecido por décadas. No nos ha desamparado, porque Jehová es poderoso. Y es ahí en donde uno tiene que saber. Por eso es que uno debe preguntarse: ¿está Dios con uno o no está? Si no está Dios con uno, muy buena mañana, usted ha venido para reconciliarse y pedirle al Señor que esté con usted. Pero cuando uno sabe que usted yo le decía a una persona hace 15 días: ustedes saben que más de alguno de ustedes iba a quedar de pastor general acá. A nosotros 3 nos iban a matar, a mí, al pastor general y a mi mamá. O sea que cualquiera de los pastores iba a quedar acá de pastor general. Pero en medio de, ustedes saben que nos secuestraron en Guatemala, y en medio de esa situación, cuando ya uno está entregando el espíritu, porque uno siente el espíritu de la muerte, y ya el espíritu le dice: entrega el alma porque ya te vas a morir, o sea, apúrate, pedirle, entrega el alma, pues no pedir perdón, está de más porque realmente la persona no está. Pero es ahí en ese momento en donde uno se pregunta: ¿estoy mal yo con Dios? ¿Estoy yo en pecado para que me esté pasando esto? Entonces mi respuesta fue no. El espíritu me dijo: no, hasta aquí vas a llegar. Hasta aquí vas a llegar. Tu propósito en la vida fue hasta tal edad. Te concedí, has servido delante del Señor desde los 12 años y vas a llegar hasta aquí. Punto, se acabó. Así me dijo el espíritu. Porque uno dice: Señor, yo estoy en pecado para que estos hombres me quieran matar y porque no sé qué, porque le entra esa cosa a uno, ¿verdad? Me ha venido esto por esto otro. No, el espíritu me dijo: no, aquí lo que tenés que hacer, me dice el espíritu, es darle gracias a Dios porque te dio la vida y entregarle al espíritu luego porque ya te van a matar. Estábamos con una capucha, sin zapatos, boca abajo y con un fusil abajo a las 2 de la mañana en una montaña. Y es ahí en donde uno se da cuenta y dice: entonces, pero a pesar de eso, dicen los hombres, ahí dicen los hombres que nos tenían cautivados: señores, disculpen, nos equivocamos. Ahí le vamos a dejar las llaves, ahí están todas sus cositas, solo denos unas 2 horas para irnos, porque eran como 10. Denos 2 horas para irnos y no, aquí no vayan a la policía porque ahí sí los vamos a matar. Entonces, solo déjennos ir, disculpen. Y eso, ¿cómo se lo explica a usted? Eso no se puede con armas, con carros blindados. Eso solamente se puede cuando el espíritu ve y sabe que te están humillando. Sabe que te están humillando. Dios sabe que te están humillando esos asaltantes. Ese que te está pidiendo la extorsión, Dios sabe que te está humillando, te está degradando. Pero no te preocupes, poderoso es Dios para levantarte en exaltación. Dios exalta al humilde. No importa la situación. Que la gente diga esto y lo otro, no se preocupe. Usted solo se preocupe de que Dios esté y more adentro. De ahí Dios va a pelear sus batallas. Y va a salir triunfante, victorioso, ganador. Denle un fuerte aplauso pues al Señor.